Hay un hombre que es leído, investigado en sus obras, discutido en sus opiniones, escuchado y respetado. Ese hombre es Marcos Aguinis, uno de los escritores que ha conquistado un enorme público de lectores. Entre sus libros publicados se destacan La cruz invertida, La matriz del infierno, Elogio del placer, El atroz encanto de ser argentino. Su sólida formación académica lo llevó a dictar conferencias y cursos en instituciones europeas, norteamericanas y latinoamericanas. Ha recibido los premios Planeta, el Premio Nacional de Literatura y Reforma Universitaria, fue designado Caballero de las Letras y de las Artes por el Gobierno de Francia. Es médico psicoanalista, concertista de piano y escritor. Es un gusto, Marcos Aguinis, tenerte acá para gozar y para hablar de literatura. Bueno, muchas gracias. Sabemos que eres concertista de piano y dejaste de estudiar para comenzar a estudiar medicina. Cuéntanos por qué. Bueno, la música me fascinaba desde que era muy pequeño. Yo tenía como una suerte de alucinaciones cuando veía, por ejemplo, en la escuela primaria, a la profesora de música que tocaba el himno nacional o las músicas patrióticas. Sí. Me parecía como un milagro que los dedos produjeran esos sonidos, ¿no? Y cómo se movían de rápido. Yo estaba como fascinado, me parecía como una cuestión de magia. La cuestión es que a los 10 años me puse a estudiar música. Y lo hice con un gran entusiasmo, al extremo de que yo, a los 3 años de tocar, 4 años, ya participé en un concierto colectivo de los estudiantes del conservatorio. Pero yo diría que hasta los 14, 15 años, estaba convencido que la música no es creada por los seres humanos, sino que es un producto que llega del cielo. Es decir, Dios compone la música. Es imposible que obras de tal perfección, de tanta belleza, puedan ser concebidas por una mente humana. Es demasiado, es como que excede la capacidad del hombre. Y cuando yo me quise poner a componer, por ahí a los 13 años, 12 años, 14 años, entonces inventé una técnica, diciendo, bueno, le voy a dar la oportunidad a Dios para que me dicte la música. Entonces cerraba los ojos y frente a un papel pentagramado iba dejando caer puntos. Y luego trataba de decir, bueno, estos son los sonidos que Dios me ha enviado desde arriba. ¿Cómo logro unirlos y qué velocidad le pongo a cada uno? ¿A cuál la convierto en corchea? ¿A cuál en semicorchea? ¿Dónde está el silencio? Bueno, trabajé un tiempo con eso, pero el resultado no ha sido bueno. Entonces yo creía de que no interpretaba bien lo que me mandaban del cielo. Pero era tal la convicción que, bueno, yo durante mucho tiempo viví con esa idea, ¿no? Posiblemente allí estaba en embrión algunas de las tendencias que nos habitan a los que escribimos ficción. Es decir, dejarnos llevar por la fantasía, sí, y considerarla como parte de la realidad. Bueno, la cuestión es que la música fue muy importante, la estudié mucho, intensamente, di conciertos efectivamente, pero luego empecé a escribir, también a los 12 años ya empecé a escribir, tuve la osadía a esa edad de querer escribir nada menos que una novela, y llegué a cometer la exageración me acuerdo, de llenar 2 gruesos cuadernos, eran cuadernos de 100 páginas cada uno, y los llené todos con una novela que después se perdió, no sé, cuentos. Y bueno, cuando vino la época en que tenía que decidir alguna carrera, yo vivía en Córdoba, y la Córdoba donde yo viví cuando era chico se parece mucho a la Córdoba que describe Sarmiento en El Facundo. Una Córdoba muy atrasada, muy clerical, muy oscura, muy hundida en el medioevo. Claro, no era fácil. Sarmiento la describe muy bien, duramente, pero la describe muy bien. Ya que Córdoba había mejorado, por cierto, se habían producido varias cosas, sí, entre ellas la reforma universitaria, pero bueno, pero eran como pequeños brotes de progreso en una suerte de desierto espiritual. Entonces no encontré una carrera adecuada. Mis profesores en la secundaria decían que yo debía estudiar, por ejemplo, licenciatura en Historia o licenciatura en Filosofía, pero claro, esas carreras en la Universidad de Córdoba de aquella época estaba en manos de gente cavernaria directamente, no lo puedo calificar de otra manera. Entonces no me podía entusiasmar, sí, estudiarla en semejante clima tan atrasado que, digamos, no llegaban al siglo VI o VII de la Edad Media, creo que estaban por atrás todavía.
De modo que dije, bueno, voy a buscar una carrera que me ponga en contacto con el hombre en su totalidad. Y esto lo dije en otras ocasiones también. Y el hombre en su totalidad es, evidentemente, lo abarca, lo estudia la medicina. La buena medicina va al hombre en su totalidad. Pero claro, yo tenía conflicto. Estudiaba la medicina con ganas, con entusiasmo, pero tenía conflicto porque decía, pero estas no son carreras humanísticas. La medicina es una carrera científica, casi de ciencia dura. La biología no es una total ciencia dura, pero tiene elementos de ciencia dura. Y entonces ese conflicto me llevó a descubrir a un personaje, justamente de la Edad Media, como cordobés tenía que verlo, y que era además cordobés, que se llamaba Maimónides. Maimónides, que nació en Córdoba, como yo, nada más que él en Córdoba de España, yo en Córdoba de acá. Descubrí que habíamos nacido en el mismo año con una pequeña separación de 8 siglos, pero el mismo año. Él nació en 1135, yo en 1935. Y los dos, yo consideraba los dos, tenemos tendencias humanistas y también queremos ser médicos. Yo voy a ser médico, él fue médico, un famoso médico, sí. Fue médico saladino, incluso Ricardo Corazón de León pidió sus servicios. Era un hombre destacadísimo, pero del siglo XII. Entonces comencé a investigar sobre Maimónides y escribí mi primer librito, que es una biografía sobre Maimónides. Ajá. Que no la he reeditado, a pesar de que los editores me piden que lo reedite, pero no lo quiero reeditar, porque yo lo considero un pecado de juventud o un trabajo que escribí por una necesidad muy personal, muy íntima, para poder resolver mi conflicto. Bueno, el conflicto se resuelve diciendo, hacemos las dos cosas al mismo tiempo, como lo hizo él. O sea, continué con mis inquietudes humanísticas, continué estudiando piano, continué escribiendo, dibujaba mucho también, dibujaba bastante bien, sí, todas carreras artísticas, sí. Y seguía con la medicina. Pero cuando me recibí de médico y empecé mi especialización, que la comencé en el campo de la neurología, luego de la neurocirugía, y me fui a Europa con becas de Francia, becas de Alemania, lo hice con la idea de que allí iba a perfeccionar la medicina y también la música. Porque hasta ese momento yo estaba muy metido con la música. Recuerdo que en el viaje a Francia subió en Río un escritor que no era conocido todavía en Argentina, pero ya era famoso en Francia, y que el grupo de estudiantes que iban a Francia a perfeccionarse en literatura, civilización francesa, me dijeron, este es el dramaturgo más importante que tiene actualmente Francia. ¿Y cómo se llama? Se llama Eugène Ionesco. ¿Ah? Entonces lo conocí a Ionesco en ese momento, sí. En el barco. Y el capitán del barco, observando que yo de vez en cuando iba a primera clase, nosotros íbamos a clase, por supuesto, económica, bien abajo en las bodegas, iba a practicar un poco de piano, me dieron permiso para poder ir a tocar 1 hora, 2 horas en primera clase donde estaba el piano. Me dice el capitán, ¿por qué no da un concierto para nosotros? Bueno, ¿cómo no? Entonces di un concierto en el barco al cual asistió Ionesco. Y Ionesco me aplaudía, yo lo miraba a Ionesco aplaudiéndome a mí. Pero claro, con Ionesco nos reunimos, los estudiantes, los jóvenes que estábamos allí, era muy amable, muy divertido, con gran sentido del humor. Y bueno, llegamos a Le Havre y nos separamos, cada uno por su lado. Y hacia el final de mi estadía en Francia, yo dije, caramba, nunca lo visité a Ionesco, porque no me animaba a verlo. Lo encontré tan famoso. Llegué a París y vi todo París empapelado con el rinoceros por todas partes. Que yo decía, ¿cómo voy a acercar a semejante figura, semejante talento? No puede ser, no me animé, era tímido realmente.